Me gusta pensar que a estas alturas usar referencias en esto del dibujo ya no es un tabú. Todos los artistas usan referencias, desde la cámara oscura en épocas más clásicas hasta los modelos 3D del Clip Studio Paint. Usar material de apoyo es fundamental para aprender y ser más eficiente, pero aún así llega un punto en tu camino como artista en que ser capaz de replicar una imagen con buena técnica ya no es suficiente. Al menos en mi caso llegó un momento en que me di cuenta de que los artistas que admiraba siempre encontraban la manera de dibujar piezas sumamente originales, aún basándose en fotografías genéricas. Puede que se deba a mi mal hábito por compararme con otros, o pura autoexigencia, pero un día descubrí que la realidad es bien perra aburrida. Los artistas tienden a distorsionar la realidad constantemente. Hacer algo como esto lleva un proceso y la intención de este video es compartir con ustedes un par de herramientas que hasta hoy me han servido en mi lucha por salir de mi zona de confort y realizar ilustraciones más o menos creativas. Entonces veamos, ¿cómo paso de esto a esto? El primer punto importante es saber elegir tus referencias. No cualquier imagen es buena para hacer dibujos llamativos. Date una vuelta por el feed de tus artistas favoritos y compáralo con lo que te salga en Pinterest. Obviamente te van a aparecer dos mundos completamente distintos, pero eso no significa que no podamos sacar buenas imágenes de páginas como esta. A mi criterio hay un par de características que debemos buscar en una buena referencia. En primer lugar, que por mucho que la alejes, se entienda lo que el personaje está haciendo. En segundo lugar, que la pose no sea plana, que tenga un punto de tensión o movimiento. También que el ángulo de la toma sea interesante e involucre algo de perspectiva. Y por último, que las expresiones sean interesantes. Por lo general busco que las imágenes que guardo cumplan con dos o más de estos criterios. Ya sea para hacer estudios o trabajo, no deberías conformarte con fotos de gente bonita o retratos de artistas. Trata de ir un poco más allá y visualizar lo que ves en diversos escenarios ficticios. Otra alternativa, si quieres referencias muy específicas, es comprar paquetes de imágenes de stock. Hay muchos estudios que se dedican a producir paquetes de imágenes con diversas temáticas, como pueden ser personajes en armadura, con disfraces o con poses de diferentes tipos, pero sinceramente nunca me han gustado este tipo de productos. Hasta la fecha no he visto un solo paquete que en su mayoría no esté lleno de imágenes planas, en ángulos nada interesantes. Muchas veces no se entiende lo que los personajes están haciendo y cuando son temáticos los atuendos o herramientas varían muy poco, por lo que para mí no son una opción tan confiable, sobre todo si tenemos en cuenta que tienes que pagar y que los precios no siempre son muy accesibles. Así que sí, prefiero usar imágenes de Pinterest como fuente de inspiración, ya que ofrecen una variedad más amplia y auténtica de contenido visual. Ahora bien, el siguiente nivel consiste en combinar más de una referencia. Es un nivel un poco más avanzado para personas que ya se sienten cómodas dibujando lo que ven y que han desarrollado un sentido de ambición por desarrollar conceptos o mundos un poco más complejos. Para esto necesitamos apoyarnos en algo llamado Moodboard. Ya hablé un poco sobre esta herramienta en videos pasados. Hay aplicaciones como Forum que te permiten integrar un montón de imágenes en una sola página. Generalmente yo me organizo con cierta jerarquía. Me gusta tener una o dos imágenes de la pose que quiero que tenga mi personaje, también un par de referencias de expresiones, una o dos paletas de colores para experimentar, referencias de apoyo como imágenes del tipo de ropa, accesorios u otros elementos adicionales que quiero integrar, y sobre todo algo que llamo referencias de estilo, de las cuales hablaré más adelante. Mientras armas tu moodboard y organizas todas estas imágenes, es muy probable que haya detalles o ideas que te pasen de manera muy fugaz en la mente, como que deberías prestar atención a ciertos objetos, colores o detalles. Siempre es recomendable tomar esas notas e insertarlas en el tablero porque es muy probable que se te olviden después. También puedes insertar elementos gráficos que tengan esa vibra que buscas evocar, como portadas de revistas, otras ilustraciones o elementos gráficos. Por ejemplo, yo muchas veces me inspiro en los menús de pausa de los juegos de Persona. Claramente no siempre tienes que recopilar todos estos recursos, depende de la complejidad del proyecto y todo lo que quieras integrar en él. Entonces no te rompas tanto la cabeza en un principio. Cuando tengas listo tu moodboard, lo normal es que empieces a dibujar al personaje o sujeto central de la ilustración, pero aquí es donde debes empezar a tomar decisiones. ¿Qué es lo que se queda y qué se va? Debes ser selectivo. Por ejemplo, cuando se trata de personajes, lo primero que hago es centrarme en los detalles más generales, cosas como la silueta, la pose, el movimiento, las proporciones y las formas generales. Esto es lo único que me interesa porque, por ejemplo,
las facciones faciales de mis personajes suelen ser más estilizadas de acuerdo a mis gustos personales y no tendría sentido tratar de copiarlos de la imagen tal y como se ven. Ya habrá un momento en el futuro para hablar sobre cómo estilizar cuerpos y caras, pero aprovechemos para hablar un poco de la exageración. Este concepto es muy importante al momento de usar referencias porque, como ya lo dije, la realidad es muy aburrida. No importa qué tan buena sea tu referencia, muy difícilmente vas a encontrar fotografías de gente real con poses o ángulos que se vean así. El cuerpo humano no actúa naturalmente haciendo poses como esta. Por eso todo el mundo siempre te va a decir que en cuanto a referencias, lo mejor es exagerar un poco en cada oportunidad. No es fácil y probablemente tus primeros intentos se vean muy mal porque estás acostumbrado a copiar, pero hay algunas herramientas que son muy útiles, como los modelos 3D de ciertas apps como Clip Studio Paint, o también puedes estudiar el trabajo de otros artistas para ver cómo interpretan y exageran las poses. Cada persona tiene su propia manera de estilizar y exagerar. Podría decirse que son dos habilidades que van a formar parte de tu estilo en un momento. Por ejemplo, John Singer Sargent solía alargar los cuellos de las aristócratas que retrataba, Frazetta acentuaba las curvas en la anatomía, y ni hablar de los que hacemos estilo anime. Al final del día, solo tú sabes en qué sentido vas a llevar tus trabajos. Nadie va a venir a tomar esas decisiones por ti. Algo que ayuda a acelerar un poco el proceso es tener ciertas referencias de estilo, es decir, una recopilación de ilustraciones de tus artistas favoritos a la mano. Estas pueden servirte para afrontar ciertos retos de la forma en que lo hicieron ellos. Por ejemplo, puedes analizar la forma en que interpretan ciertas partes del cuerpo, las proporciones que usan o cómo sitúan los elementos del rostro en ángulos similares a la pose que estás dibujando. Esto no es para que copies su trabajo, sino que es material de apoyo para aprender y hacer un tipo de ingeniería inversa, por lo que te recomiendo hacer todo esto con mucha cautela. Todo lo anterior fue respecto a los personajes, pero ¿qué pasa con todas las otras cosas que quieres integrar a tu ilustración? Ver objetos o accesorios como estos puede ser un poco intimidante, sobre todo porque muchas veces parecen involucrar montones de detalles, pero podemos aplicar los mismos métodos que al momento de dibujar personajes, es decir, simplificar y exagerar. Algo que me ayuda mucho al momento de integrar accesorios es hacerlos mucho más grandes de lo que normalmente son. Por ejemplo, esta ilustración de Mika Picasso nos muestra a este personaje con el pelo atado con un par de seguros de plástico, pero este objeto en la vida real se ve más o menos así. Lo mismo puede ser aplicado a muchas otras cosas, guanteletes, aparatos electrónicos, joyería, etc. Siempre recuerda, cuando estés en apuros o la referencia te parezca muy compleja, la respuesta casi siempre es simplificar y exagerar. Examinemos el diseño de Rebecca de Cyberpunk Edgerunners, un personaje que se distingue por sus llamativas prótesis robóticas. Si comparamos su apariencia con los diseños del videojuego original, es bastante obvio que sus implantes cibernéticos fueron reinterpretados por los creadores del anime. Me imagino que los diseñadores se enfrentaron al desafío de adaptar los elementos del juego a un estilo visual diferente. Esta tarea implicó no solo simplificar ciertos aspectos para que funcionaran bien en animación, sino también exagerar otros para lograr un impacto visual más fuerte en la pantalla. Por último, hablemos de la forma más original de usar referencias, un nivel reservado para aquellos que tienen fundamentos muy sólidos y por lo mismo pueden tomarse muchas libertades al momento de diseñar. Estos artistas por lo general no copian las referencias ni sus elementos más básicos, sino que son capaces de extraer lo que más les interesa de un moodboard y crear algo absolutamente nuevo a partir de esas ideas. El mes pasado estuve intentando hacer algo parecido. Tomé estas dos imágenes de referencia para hacer un fanart de Power del anime de Chainsaw Man, pero mi objetivo era captar la misma pose desde otro ángulo. Al final salió esta ilustración. Tuve que apoyarme mucho en mi conocimiento sobre anatomía y muchas otras cosas, pero creo que el resultado salió bastante bien. A largo plazo el objetivo es que sea imposible relacionar mis trabajos con sus referencias, pero bueno, una cosa a la vez. No es algo para todos y tampoco creo que esa meta sea el punto más alto del arte, pero sí me gustaría animarlos a soltarse y dejar de limitarse a copiar. En fin, muchas gracias por ver el video. Sé que estuve ausente por más de 2 meses. Los que me siguen en Instagram saben que me estuve mudando y haciendo de nuevo las animaciones del canal, así que espero que el resultado les haya gustado un poco más. En mi perfil pueden encontrar los distintos enlaces de mis redes sociales, en las cuales voy a difundir información sobre las transmisiones en vivo que quiero empezar a hacer. También estoy pensando en hacer un servidor de Discord para mantenerlos en contacto y tener más interacción, pero mientras me hice un perfil de Twitter en el que me pueden mandar sus dibujos. No olviden comentar los temas de los que les gustaría que hablara en los próximos videos. Chao.